tardes a totes i a tots. Benvinguts i gràcies per ser avui aquí en aquest acte que ha organitzat Acció Ciutadana de l'O Junts, perquè vam considerar que havíem de donar veu a les persones que més coneixen la realitat de Palestina, que està vivint un infern, podríem dir, sobretot en els darrers mesos, però des de fa dècades, una cosa que dura des de fa massa temps. Abans de presentar la persona convidada que ha vingut expressament i que és, ho veus aquí, el primer secretari de la Missió Diplomàtica de Palestina a Espanya, que molt prest es transformarà no en missió diplomàtica, sinó en ambaixada de l'Estat de Palestina a Espanya. Per tant, és una prèvia que precedeix un esdeveniment important. Abans de presentar-lo amb ell, us permetreu que llegim un poema primer en llengua àrab i m'ajudarà en Younes, que és el secretari de l'associació Shabab Menorca, i després llegirem la traducció en el castellà perquè tots sapiguem de què va. Són poemes escrits des de la Franja de Gaza i durant el conflicte. Younes, quan vulguis. القصيدة المجد للحياة نكاية في الوحش. وجهي نحو بيت المدمر، عقلي نحو مصنع الذكريات تحت ركابه، عيناي نحو طوابير الماء والخبز، يداي تلوح لمن تركناه، قدماي تركض من القصف القريب، ذاكرتي ترصد أسماء الشهداء، روحي من جبل تسقط منه الطمأنينة صخرة صخرة، أصابعي تعد أيام النجاة، صوتي يجمع الأمنيات، على صدري أهدهد الأمل، وبأظافري أنبش أسماء الناجين، ليت رحمي يتسع لهم، أخبئهم وأعيد ولادتهم، ليت التراب يصير طحينا فنعجنه، ليت الدمع يصير ماء فنطهوه، فمي يشرب الدمع، أسناني تلك الحسرة، لساني نحو الوحش أغيظه بأنه لم يقتلني، جسدي معي أحتفظ به كأشلاء، الحرب تفتت المدينة وجسدي، لكنه قلبي يحتفظ بأمنيات ما بعد النجاة، يظل ولا يضل الطريق عنها، وأغنيات المجد للحياة، المجد للحياة نكاية بكل الذين أرادوا منعها عن مدينة الجسد. Para indignar al monstruo, gloria a la vida. Mi cara hacia mi casa destruida, mi mente hacia la fábrica de recuerdos bajo sus escombros, mis ojos hacia las colas para agua y pan, mis manos saludan a aquellos que dejamos atrás, mis pies huyen del bombardeo cercano, mi memoria aúna los nombres de los mártires, mi alma es una montaña de la que cae la tranquilidad, roca a roca, mis dedos cuentan los días de supervivencia, mi voz recopila las canciones, en mi pecho arrullo la esperanza, con las uñas desentierro los nombres de los supervivientes, ojalá cupieran en mi vientre, para esconderlos y volver a parirlos, ojalá la tierra se convirtiera en harina para amasarla,
Ojalá las lágrimas se convirtieran en agua para cocinarlas. Mi boca bebe las lágrimas. Mis dientes mastican el quebranto. Mi lengua hacia el monstruo para burlarme, porque no me ha matado aún. Mi cuerpo está conmigo, lo guardo en pedazos. La guerra convierte la ciudad y mi cuerpo en migajas. Pero mi corazón guarda deseos para cuando se salve. Él permanece y no desvía el rumbo. Y canto, gloria a la vida, para indignar a todos aquellos que querían privarla de mi cuerpo, mi ciudad. Frida Ziad, poeta i escriptora palestina, que va escriure aquest text a Gaza 9 de novembre de 2023 sota els bombardeigs d'Israel. Y ahora sí, voy a presentar a Khaldun Al-Masri, nacido en 1973 en el sur del Líbano, donde obtuvo su primer título de Comercio y Administración en 1994 en Sidney College. Fue miembro activo de los movimientos juveniles y estudiantiles y responsable del Departamento de Cultura de la Organización Nacional de la Juventud Palestina. Desempeñó funciones como cónsul en la Embajada del Estado de Palestina en Argentina desde el año 2007 hasta el mes de noviembre de 2018, país en el que cursó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Empresarial Siglo XXI. Ha dictado innumerables charlas y conferencias en diversos ámbitos y ha realizado actividades en Buenos Aires, el interior del país, de universidades, centros de investigación, centros culturales y partidos políticos, abordando toda la temática referida a Palestina. Asumió el cargo de primer secretario de la Misión Diplomática de Palestina en España en el mes de noviembre de 2018, cargo que ocupa en la actualidad y que probablemente evolucionará un poquito más allá. Khaldun, la palabra es tuya. Gracias. Hola. Buenas tardes. Mi honra estar aquí. Me da mucho placer estar en una maravilla isla como esta. He estado una vez anteriormente, pero con propósitos turísticos. Hoy me toca otra función. Me da placer. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la organización Acción Ciudadana por haber invitarme a este evento. Y la verdad también quiero felicitarles por un privilegioso ubicación que están viviendo aquí en esta isla. Y a la vez me hubiera gustado realmente estar aquí en otra ocasión al ver este teatro. Realmente lo primero que me ocurre es ojalá un día podamos traer una banda de baile folclórica palestina, donde mostrar nuestras alegrías que en la mentalidad de la gente que siempre Palestina está relacionada con la muerte, con el genocidio, con la ocupación, con la apartheid, pero nosotros, el pueblo palestino, es mucho más que eso. El otro parte de los palestinos que queremos mostrar es parte de la literatura, que muchas gracias que ha leído en árabe y la traducción en español. Imagínense, hoy en día hay alrededor de 120 palestinos son asesinados, son artistas y de escritores de literatura en este genocidio en curso. Lo que quiero decir en esto, Palestina no es solamente esto. Palestina es una cultura milenaria a nivel gastronómico, a nivel de literatura, ha aportado mucho a la civilización humana desde hace miles de años. Ustedes saben, somos los descendientes de los cananeos. Y tenemos una ciudad como Ariha, Jericó, esta ciudad más poblada ininterrumpidamente de la historia, ciudad de hace 10.000 años de edad.
Por más que quieran borrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía, lo primero que vi en este escenario, ojalá un día podamos traer nuestra baile folclórica para que podamos todos disfrutar nuestra cultura y intercambiar culturalmente. Pero hoy, lamentablemente, nos toca otro escenario sangriento, donde hay miles y miles de personas pasando hambre y también peligro en su vida. No me gusta dar cifras, pero actualmente hay más de 37.000 palestinos asesinados en Gaza, y entre ellos más de 15.355 niños. La cifra es gigante, la cifra es inimaginable, pero realmente también el pueblo palestino, como vamos a ver, sigue aferrando con la vida, con ganas de vivir, con ganas de dar vida, y va a seguir resistiendo como ha estado siempre desde hace décadas. Realmente a veces nos dicen que es muy difícil el tema de Palestina, muy complicada la situación, y les aseguro que para nada es complicado. Ellos quieren mostrar que es complicado para perpetuar la ocupación, para que nosotros decepcionamos que no va a haber solución de esto. Pero esto es mucho más sencillo, se trata de un proyecto de colonización. Y realmente que cuando hablamos de genocidio, a veces algunos, incluyendo europeos, dicen que es muy grande para describir la situación que es un genocidio. Pero nosotros siempre, para sacar las dudas, entramos a Google y ponemos genocidio para ver de qué se trata. Según la Convención de Genocidio de 1948, el genocidio es la matanza de un grupo racial, religioso, social, total o parcial, la destrucción de este grupo. Y eso es justamente lo que está pasando. Dos expertos de las Naciones Unidas dijeron que es el primer genocidio en la historia donde está transmitido por sus propias víctimas. Y realmente los palestinos lo están transmitiendo a través de sus cámaras en su mundo entero. Pero yo quiero agregar eso, no solamente está transmitido por sus propias víctimas, sino también por los soldados y oficiales israelíes que están perpetrando estos crímenes. Lo vimos en redes sociales, como jactan, enorgullecen de haber matado niños palestinos. Entonces, eso es la definición de un genocidio. Y también es muy importante señalar que lo más difícil en un genocidio es aprobar el hecho de la intención del genocidio. Y eso no lleva mucho esfuerzo para aprobarlo, porque los políticos israelíes mismos lo dicen. Hay una causa abierta en la Corte Penal Internacional. El fiscal de la Corte ha solicitado al juzgado un órdenes de captura al primer ministro israelí y al ministro de Defensa. Y realmente, ¿cómo probar la intención del genocidio? Los propios israelíes lo dicen, empezando con el primer ministro Netanyahu, cuando dijo: convertiré a Gaza en una isla de ruinas. El otro también, el presidente de Israel lo dijo claramente, que no hay inocentes en Gaza, quiere decir, todos están objeto a ser asesinados. Y es muy preocupante, la verdad. En 2018
el ex primer ministro israelí dijo, tememos que hay semillas de fascismo en Israel. El ex primer ministro israelí, Ehud Barak. Realmente lo decimos que ya estas semillas ya son plantas bien arraigadas en el Estado de Israel. De hecho, un ministro israelí, ministro de Patrimonio, dijo que Israel debería encontrar otra manera más dolorosa que la muerte de los palestinos. Esto, lo que está ocurriendo hoy se considera el actual gobierno israelí es el más extremista de toda la historia del Estado desde su creación. No vamos a hablar mucho de cifras porque nos lleva mucho tiempo, pero realmente es muy crítica y apocalíptica la situación. Para que tengan una idea, 10 niños están amputados por día, al menos uno de sus extremos. Y cuando hablamos de estas cifras que he mencionado, realmente hay muchos no se cuentan, debido a que solo las cifras se cuentan a los cadáveres que llegan a los hospitales y los heridos que llegan a los hospitales, sabiendo que hay cosas comunes que no se puede contar, de lo cual no están contabilizados. Además, hay 10.000 palestinos que están bajo los escombros. Y realmente cuando hablamos de los crímenes que están cometiendo en Gaza, es muy desagradable, debido a que, por ejemplo, uno de los aspectos de que están viviendo los palestinos hoy, lo que es el robo de los órganos. Muchos testimonios de médicos palestinos, de agencias de cooperación humanitaria, dicen que el ejército de Israel roba los cadáveres de los palestinos. Después, cuando devuelven, ya los médicos ven que están cortados y arrancados los órganos, para que sepan la magnitud de los crímenes. Hablando de los fosos comunes, también muchos no saben dónde están enterrados sus queridos. Un testimonio de Ibrahim Oded dice: mi único deseo es ver dónde están enterrados mi familia para poder visitar intervención extranjera. Bueno, realmente todos los palestinos han sido afectados por este genocidio de una forma u otra. Y hablando de cifras, siempre hay que personalizar las víctimas. Muy bien. Personalizar las víctimas, en el sentido de que cuando hablamos de cifras nomás, no tenemos esta empatía como conocerlos en personas a estas víctimas. Y realmente a mí me afectó personalmente. Un mes antes del inicio de este genocidio, hablando de septiembre, teníamos pensado en la embajada hacer una exposición de pintura en Madrid para artistas palestinos que vienen de Cisjordania, Gaza y otros campamentos de refugiados. Y llamé justamente a Heba Zarqoub, que es una artista palestina de Gaza, y cuando le dije que de la idea de venir a Madrid para mostrar sus pinturas, no podía creer de alegría. En octubre leí la noticia que Heba Zarqoub fue asesinada. Me afectó mucho realmente, porque como hablar de cifras es distinto cuando conoces a la persona que está asesinada. Realmente, hablando también del inicio del genocidio y hablando del 17 de octubre, muchos medios de comunicación han emitido fake news. Fake news vienen de parte israelí.
hablando de 40 bebés fueron decapitados por parte de los palestinos. Después fue una mentira, incluso llegó a la Casa Blanca, donde Biden lo afirmó. Después la Casa Blanca lo retractó en un comunicado. Muchos fake news y propaganda, y realmente esto me hace acordar en 1967, durante la Nakba, la guerra de los 6 días, cuando Israel atacó los países árabes vecinos bajo el pretexto de una guerra que fue lanzada por los árabes. Mientras era mentira, el ministro de Defensa israelí Moshe Dayan dijo claramente: nosotros necesitamos ser víctimas en los primeros 24 horas. Esos son los bulos que fueron lanzados. No vamos a hablar mucho de historia, pero es muy importante cuando hablamos de un proyecto colonial, cuando Gran Bretaña prometió a Palestina para los colonos foráneos provenientes de Europa, la llamada Declaración Balfour, la promesa de lo que no le pertenecía a quienes no lo tenían derecho. E incluso el ministro de Exteriores de Gran Bretaña, para la creación de un Estado judío en Palestina, dijo claramente: el gobierno de Su Majestad contempla el establecimiento en Palestina de un hogar para el pueblo judío. Y si ven, al final nos llamó al pueblo palestino, no mencionó al pueblo palestino. Es la mentalidad colonizadora. Nos refirió como comunidades no judías, mientras el pueblo palestino era la mayor parte de la población, la gran mayoría de la población eran palestinos, incluyendo los judíos que estaban en Palestina, eran también palestinos. En 1947, lo que nosotros llamamos la Nakba, fue la expulsión de 2/3 del pueblo palestino a través de 70 masacres, 15.000 asesinados por bandas sionistas que ocuparon 78 de Palestina histórica. Y aquí que ven en la derecha la migración masiva alentada por Gran Bretaña en aquella época, donde dice el cartel, ellos estaban escapando del Holocausto nazi. Entonces dicen: los alemanes han destruido nuestras vidas, no destruyan nuestras esperanzas. Y en aquel momento los palestinos han recibido a los judíos en sus casas como refugiados de este aberrante holocausto que han sufrido los judíos en Europa. Más tarde, para descubrir que la migración masiva de los judíos fue un proyecto colonial de asentamientos que pretende reemplazar el pueblo autóctono, que es el pueblo palestino, por colonios foráneos. No vamos a hablar muchos detalles, pero este foto, por ejemplo, lo tenemos en casa. La mayor parte de los palestinos lo tienen en casa como orgullo, a pesar de que había un gobierno palestino en los años de 1936, la moneda palestina, la libra palestina, el Jneh palestini, que es un orgullo del gobierno de Palestina a aquellos que niegan que hubo un gobierno palestino. Saben que en 1947 las Naciones Unidas, en su plan de partición, la resolución de partición, 55% para un Estado judío, 44% para un Estado árabe, y Jerusalén 1% bajo gestión internacional. Pero nosotros consideramos esta resolución de la partición como una injusticia histórica, porque
injusticia histórica porque en aquel momento, a pesar de la migración masiva de los judíos a Palestina, representaban solamente 30% de la población, mientras la gran mayoría eran palestinos. Sin embargo, lo otorgó 55% del territorio. Por supuesto, los palestinos han rechazado este plan, pero tampoco los sionistas lo han aceptado. Solo lo han aceptado para legitimizarse como un Estado, para más tarde ocupar 78% de Palestina. No quedaron con los 55%. Y aquí se ven en los mapas estos, en 1946, en verde, el control palestino del territorio, como fue, eso lo llamamos como fue robada Palestina. Ahora lo ven, el último, que está en 2010, incluso en estos momentos está menos verde. Y lo que ven actualmente, si ven el mapa de los territorios palestinos ocupados, lo describen como el queso grillé, que está agujereado con asentamientos israelíes ilegales. El propósito israelí es imposibilitar la creación de un Estado palestino viable y continuo geográficamente. Muchísimas resoluciones de las Naciones Unidas, Israel viola todos y cada una de estas resoluciones. Aquí ven los puntos en azul, son los asentamientos ilegales en territorios ocupados, como están creciendo desde 1970 hasta el día de hoy. Y actualmente, hace décadas en realidad, los palestinos están pidiendo socorro, que estamos viviendo bajo un régimen de apartheid. Recientemente, a partir de 2021, empezaron las organizaciones de derechos humanos internacionales, sí, afirmando vía informes que el pueblo palestino vive bajo un régimen de apartheid. Tanto Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros. Es muy llamativo, a mí personalmente veo que una organización israelí de derechos humanos se llama B'Tselem emitió un informe en 2021, en enero, donde afirma que hay un régimen de supremacía judía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Eso es un apartheid. Realmente, las Naciones Unidas también en un informe de 2017 lo afirman. Mandela, el nieto de Nelson Mandela, cuando visitó Palestina, dijo que realmente nosotros los sudafricanos apenas vemos el apartheid y lo conocemos. Eso lo que viven los palestinos es peor que el apartheid. Y realmente peor que el apartheid, ¿por qué? Porque en Sudáfrica la demografía blanca no representaba un peligro. La demografía negra no presentaba peligro a la demografía blanca, porque los blancos, mientras los blancos tenían el control económico y político, ¿no? Pero en el caso palestino, sí, nosotros los palestinos, para el pensamiento sionista, somos peligro a crear un Estado puro judío, por lo cual nos consideran peligro a su proyecto colonial. Esa es la diferencia, y tal vez la discriminación racial en Sudáfrica era por el color de piel, pero en Palestina solo por el hecho de ser palestino, quiere decir a base etno-religiosa nacional. Y realmente lo que ocurre en Palestina, el apartheid se vive en cualquier aspecto de nuestras vidas. Hay un muro
de apartheid que está construido en los territorios palestinos ocupados, que por ejemplo un palestino cuando se construyó el muro se quedó separado de sus hermanos que viven en otra parte del muro. ¿Saben para qué ir a visitar a su hermano o a su padre? Tienen que pedir permiso de las autoridades de la ocupación y no lo consiguen. Un día normal que puede costar a un niño palestino al llegar a su casa 5 minutos o 10 minutos a pie. Por el muro de apartheid y los checkpoints puede durar horas hasta llegar. Incluso muchos niños palestinos, hay videos que muestran niños palestinos como van a su escuela para cortar camino saltando al muro, con lo que todo significa de peligro. Como dije, el apartheid se vive en Palestina en cualquier rincón. Hay carreteras, por ejemplo, hay carreteras para judíos, hay carreteras para palestinos. Los palestinos no podemos utilizar las carreteras de los judíos. El apartheid, por ejemplo, incluso los palestinos que viven en Palestina, los ciudadanos israelíes que viven en Israel, también son discriminados. Hay 65 leyes discriminatorias contra los palestinos. En el desarrollo de las comunidades, en los tribunales, por ejemplo, un palestino que vive en Cisjordania es juzgado en los tribunales militares israelíes, incluyendo niños palestinos están juzgados en tribunal militar, mientras un israelí que vive ilegalmente en territorios palestinos ocupados es juzgado en tribunal civil. ¿Se acuerdan del COVID cuando en Palestina, en territorios ocupados, se vacunaba un palestino mientras un vecino israelí judío se vacunaba y el palestino no? Eso es lo que llamamos apartheid sanitario, para que tengan más o menos la idea que el apartheid se vive en todos los aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, el derecho de la migración. Cualquier judío en el mundo, sea de España, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de Países Bajos, apenas entra a Israel, Palestina, tiene el derecho a la ciudadanía israelí. Mientras un palestino autóctono del territorio vive en Palestina, sus abuelos nacieron en Palestina, bisabuelos desde hace miles de años vive ahí, quiere unificación familiar con una esposa o un esposo en el exterior, no puede tener la ciudadanía israelí. Personalmente, he nacido en un campamento de refugiados palestinos en el sur de Líbano. Mis padres eran niños cuando fueron expulsados durante la Nakba, que había hablado, la Nakba de 1947 y 48. Eran muy pequeños y cuando fueron expulsados junto con su familia al sur de Líbano, donde nací. Siendo diplomático palestino, tengo pasaporte palestino diplomático, no puedo entrar a Palestina ni de visita. De hecho, muchos de ustedes van a sorprender que nunca he pisado la tierra de Palestina. Las autoridades de la ocupación no permiten, ni a mí, ni a todos los refugiados. Hoy Palestina tiene alrededor de 7,5 millones de palestinos refugiados. Algunos viven todavía en territorios palestinos ocupados en Cisjordania y Gaza. Por cierto, 2/3 de la población palestina en Gaza son refugiados, no son originalmente de Gaza, sino fueron expulsados en 1947 y 67 a Gaza. Entonces, nunca he estado en Palestina, no me permiten, mientras cualquier judío del mundo no tiene ningún vínculo con el territorio
apenas entra ya tiene la ciudadanía israelí. Ni de visita puedo ir. De hecho, nunca he estado. No solo fue usurpación de territorios, de tierra, también fue usurpación de la cultura palestina. Saben que la vestimenta palestina es parte esencial de nuestra cultura. Lo exponen aquí en la derecha. Esta señora pone Israel. Esta vestimenta tradicional palestina, de lo cual nosotros orgullosos de esto, nuestras madres, nuestras hermanas, esposas, en actos oficiales o de culturales palestinos ponen esta vestimenta. Sin embargo, en exposiciones lo presentan como vestimenta israelí. Al igual pasa con la gastronomía palestina. Por ejemplo, tenemos nosotros el plato, los croquetas, es falafel, no sé si alguien lo había comido anteriormente, lo presentan como gastronomía israelí, como herencia israelí, mientras el falafel estaba en Palestina muchísimo antes de la creación del Estado de Israel. En una charla estuve y había un zionista en el público, me preguntó al final de que si era en Galicia, si un gallego come sushi, entonces esto es usurpación de la gastronomía. No, le dije, pero es distinto. Un gallego come sushi y distinto que decir el sushi es plato tradicional gallego y lo presentan ante las exposiciones internacionales, ante los foros internacionales como tal. Entonces, usurpación de la cultura palestina es esencial para borrar la memoria de los palestinos. El Kufiyya, el Hatta también fue un intento de usurparla. Saben que ustedes ven mucho el símbolo de la sandía, que es símbolo de Palestina. En los años 80, 3 artistas palestinos fueron arrestados por la ocupación israelí por haber puesto en una galería en Ramallah, en una exposición, pinturas, tiene las banderas de Palestina. Entonces fueron llevados a la cárcel. En la interrogatoria, uno de los artistas dijo al oficial israelí: ¿acaso pintar una sandía es un delito? Y el oficial israelí le dijo: sí, es prohibido pintar una sandía. En la primera intifada, en los checkpoints, cuando los palestinos protestaban reivindicando su derecho a la libertad contra la ocupación, como estaba prohibido la bandera palestina y disparaban a los palestinos que llevaban su bandera nacional, los palestinos traían sandía, lo cortaban en el medio, lo pasaban protestando por la sandía, como reemplazando la bandera palestina. A partir de ahí empezó a ser símbolo de la lucha de los palestinos. Y hemos hablado de Gaza, pero también mientras todos los ojos están centrados en Gaza, en Cisjordania también hay un genocidio, un agoteo, donde hasta el día de hoy 544 palestinos fueron asesinados, entre ellos 124 niños. Es una política sistemática. Las fuerzas de la ocupación violan todos y cada uno de los derechos humanos del pueblo palestino, incluyendo el derecho a la vida. Y son políticas sistemáticas de, por ejemplo, asesinato,
incursiones a las casas. Hay una organización israelí de derechos humanos a favor de los palestinos, se llama Break the Silence. Está conformada por soldados y ex oficiales israelíes que estaban ejerciendo el ejército. En un testimonio dijo uno que nosotros tenemos órdenes militares de parte del ejército entrar a las casas palestinas a la madrugada, al azar elegir casa, y a veces elegimos selectivamente donde hay jóvenes, donde hay niños, para generar horror, para generar terror. Esto es una política sistemática de incursiones a casas y aldeas para decir que aquí no deben estar, váyanse. Es política sistemática de desplazamiento forzoso de la población palestina para hacer la vida imposible de los palestinos. Fragmentar de las comunidades palestinas para imposibilitar la creación de un Estado palestino viable y continuo geográficamente. Confiscación de tierras, ahora vamos a verla con otras fotos, judaización. Entran a las casas, hay una activista palestina, Ahmed Tamimi, como fue arrestada desde su cama solo por el hecho de escribir un tweet o una publicación en redes sociales en contra de la ocupación. Lo llaman incitación al odio. Y hablando de la autodefensa, que lamentablemente algunos europeos otorgan a Israel la falsa autodefensa, en realidad, según el derecho internacional, la potencia ocupante tiene la obligación de proteger a la población civil, a la población bajo ocupación, no al revés. Israel sería el primer verdugo que exige a la víctima la protección en este caso. Hanan Ashram, una veterana política palestina, somos el único pueblo del mundo al que nos piden garantizar seguridad de nuestros ocupantes. No vamos a alargar mucho, pero realmente un testimonio de una periodista israelí de Amira Haas, donde dice que los palestinos están luchando por su existencia mientras los israelíes están luchando por sus privilegios. Y ella lo dice claramente: los palestinos no salen a la calle a matarnos por el mero hecho de ser judíos israelíes, sino porque somos sus ocupantes, sus carceleros, los usurpadores de su agua, de su tierra y sobre todo los coartadores de su horizonte. Y en realidad también cuando el doble rasero europeo, nosotros cuando hablamos con los interlocutores europeos, cuando dirigimos a los organismos internacionales para denunciar los crímenes que comete el Estado de Israel contra nuestros ciudadanos, dicen que esto es unilateral, esto es incitación al odio en otras ocasiones. Pero ¿acaso nos han consultado cuando nos ocuparon? Era unilateral, y realmente cuando dirigimos a la Corte Penal Internacional, el primer ministro Netanyahu acusó a la Corte de antisemitismo, imagínense esto. Y realmente nosotros también, cuando optamos por el BDS, que el BDS es una iniciativa de la sociedad civil palestina pacífica de boicotear a la ocupación israelí, nos acusa de antisemitismo. Realmente aquí puedo citar una ex ministra israelí, dice que es un truco, nosotros siempre utilizamos
aplicamos este truco cuando nos critican a las violaciones de derechos humanos que cometen las autoridades de la ocupación israelí contra los palestinos. Nosotros tenemos un truco, dijo, que acusamos a ellos de antisemitismo. Pero a esta altura creo que ya no lo cree nadie. ¿Se acuerdan de la foto de los migrantes masivos colonizadores europeos a Palestina? Cuando dijeron en su cartel, no destruyan nuestras esperanzas. Por otro lado, lo vimos este año cuando hay planes israelíes de construir islas en el océano, en el Mediterráneo, para trasladar a los palestinos. Esta buena comparación de la llegada de los colonizadores y estos colonizadores mismos que hacen limpieza étnica y exterminio contra los palestinos. Aquí realmente es muy llamativo esta parte cuando, no sé si alguien vio, fue en redes sociales viral, de unos colonos ilegales israelíes pasan por una iglesia palestina en Jerusalén y escupen a las monjas. Entonces, cuando un periodista en una conferencia de prensa del ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, le preguntó sobre el asunto, qué medidas de seguridad puede tomar para proteger a los cristianos palestinos en Jerusalén, dijo, escupir a una iglesia o una cura son rituales. Eso es el fascismo israelí, y realmente eso demuestra no solamente los ataques a los musulmanes palestinos, es los ataques a todo lo que es palestino, sea musulmano o cristiano. De hecho, vimos muchos videos de agresiones de parte de los israelíes a nuestros cristianos o a nuestras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Santo Sepulcro en Jerusalén. La política sistemática de deshumanización de los palestinos, como dijo el ministro de Defensa israelí Gallant cuando dijo, estamos ante animales humanos, nos trató de animales. Esta política sistemática de deshumanización para justificar la matanza en curso. Pero en todo esto, nosotros estamos orgullosos de que realmente en todos los rincones de España hay un sentimiento a favor de Palestina, hay manifestaciones en todos los foros, en la calle, en foros artísticos, es un recital de cine donde artistas españoles pronuncian a favor de los palestinos. Esto, como hablé de la sandía que ven el sticker en la mano. También los movimientos estudiantiles en las universidades también. Yo personalmente vi en una manifestación en Madrid en noviembre del año pasado, vi un enfermo en la manifestación. ¿Saben que se trata de que esta mochila? De oxígeno, exactamente. Él caminó con nosotros alrededor de 2 kilómetros, reivindicando nuestros derechos. Está muy enfermo, pero insistió a compartir, a acompañarnos. Lo vi gritando Palestina libre, Palestina libre. Le pedí permiso para sacar la foto.
Esto significa hay esperanza, hay esperanza. Tenemos, muchos de los palestinos tienen en sus casas todavía, mantienen las llaves de sus casas donde fueron expulsados. Es símbolo del retorno, del derecho de los palestinos a retornar a sus hogares. Todas las casas palestinas tienen un símbolo de retorno y principalmente las llaves. Como había dicho, personalmente es muy importante personalizar las víctimas. Yo lo he experimentado, no soy de Gaza, sino tengo primos en Gaza. Un día me llama mi hermano y me dijo: tu primo Muhammad, de 17 años, fue asesinado. Después me enteré realmente que Muhammad tenía pocos sueños. Uno de los sueños es venir a España a ver un clásico, un partido de fútbol. Me quedo en una deuda eterna con Muhammad porque no he podido cumplir este pequeño sueño. Pero a pesar de esto, también el palestino, esta ganas de vivir no se puede borrar, está arraigado con ganas de seguir resistiendo en su tierra natal, a pesar de todo, a pesar del genocidio. ¿Saben de qué se trata esta foto? Bueno, esa está en una carpa, una tienda de campaña, dicen aquí, ¿no? Está presentando el trabajo final de grado de máster en una carpa donde está amenazado por el bombardeo permanente israelí. Eso significa algo, significa esta ganas de vivir y de seguir viviendo a pesar de todo el exterminio en curso. Esta foto también, la otra estaba de Gaza, pero esta es de Cisjordania. ¿Alguien puede saber qué es esta, por ejemplo? Son cascos de bombas que lanzan las fuerzas de ocupación a la población civil de gases lacrimógenos. Una mujer palestina lo saca, lo utiliza para plantar. Este es muy significativo cuando lo vi. Esta forma de resistencia, estas ganas de vivir, no solo de vivir, sino también de dar vida, y esto tiene un poder magnífico para poder vencer y estar y seguir en nuestra tierra. Este es un joven palestino abogado que ha estado 220 días en cárceles israelíes en Gaza. No tiene ninguna culpa, no pertenece a ninguna facción política ni militar. Fue trasladado al hospital y en el hospital se enteró de que su hermano fue asesinado. Pongo esto como evidencia que hay muchos daños que no se mencionan en las cifras. Estos daños psicológicos, las traumas que puede tener un palestino en Gaza el día de hoy. Pero también este conocido ha mostrado el rol de la mujer palestina, que estamos muy orgullosos. La mujer palestina tuvo un rol protagonista en esto. Fue una periodista exitosa, médicas palestinas, y voy a mostrarles aquí una médica palestina, se llama Amira Asuli.
Amira estaba en Egipto y cuando empezó la agresión israelí contra Gaza, volvió a Gaza solamente para atender a los pacientes, para ayudar a su gente. Es jubilada, pero volvió como voluntaria a ayudar a su población. Durante un bombardeo y un cerco a un hospital Al-Aqsa en Gaza, donde cualquiera que caminaba afuera, los francotiradores israelíes lo dispararon. Pero ella arriesgó su vida para poder salir. دكتور محمد ايه ده احنا بس محمد هذا يا محمد عنده ناس خليك Gracias a Amira y muchos médicos palestinos que están trabajando en una situación realmente sin recursos, imagínense que como hay falta de anestesia, hay operaciones que están haciendo hoy sin anestesia y utilizando vinagre en algunos casos. Pero gracias a Amira y otros médicos más que están haciendo un magnífico, y las mujeres palestinas hoy son nuestras heroínas. Realmente en la ficción estadounidense hay Superwomen, hay Spider-Girl, Spider-Woman, pero nosotros tenemos personajes reales, que es una como esta médica Amira Azuli. جيب لي غير باقي وانت تدرس خوف Estos son soldados israelíes en Cisjordania. Están jugando. Dice uno al otro, puedes disparar, vamos a hacer un juego, se llama disparar a los tanques de agua de las casas palestinas. ¿Te apoyado? בטח אחי. בוא נתערב שאתה לא פוגע. אתה יתערב אחי? Vamos a ver, están apostando si puede disparar o no. אחי, פאק! Dice uno al otro de que ahora ya no tienen agua para beber. Es esta mentalidad, es el adoctrinamiento, deshumanización sistemática de los palestinos. Pero también este niño fue amputado en 3 de sus extremidades. Muhammad, su único sueño era jugar fútbol. Y en Gaza hoy 10 niños son amputados por día, al menos uno de sus extremidades, al menos uno. Ese es un caso de Muhammad que perdió 3.
es un periodista palestino, fue disparado. Hay 156 periodistas palestinos que fueron asesinados en Gaza. El propósito es muy claro: no transmitir noticias al exterior. Ese es uno de ellos. Perdió su pierna, y la hija le pregunta, lo traduzco, le pregunta: ¿dónde fue tu pierna, papá? Eso, ¿saben qué es la que está atrás? Como hiciste así, pensaba que... Ese es el cuerpo de su hijo. Fue a enterrarlo. Esa es la magnitud del crimen que está cometiendo en Palestina. Ese es un niño. Le dije, quiere decir, ¿qué es lo que tú quieres? Y la respuesta es agarradora, realmente. Le dice, vete a Aish, quiere decir, quiero vivir. Eso es el deseo de los niños palestinos hoy en Gaza. Pero a la vez, los palestinos no han perdido su humanidad realmente. A pesar del hambre, preocupan, van, buscan comida a los gatos de la calle. Una enfermera palestina, a pesar de la escasez de la gente, de los niños, no tienen nada, se ha sorprendido de una niña palestina que le ha dado un regalo simple. Estos dos niños fueron rescatados, los únicos sobrevivientes de su familia. Como no han perdido nunca la humanidad, está diciendo a los socorristas: los amamos, muchas gracias por haber salvado a nosotros. Y esto fue en España, en Donostia, una muestra de solidaridad con el pueblo palestino. Y realmente estos gestos llegan a Palestina, llegan a Gaza, por lo cual, por favor, nunca dejen de manifestar, de expresar, de publicar cada uno como pueda, para hablar de Palestina, hablar del sufrimiento del pueblo palestino. Pero gracias a gestos como esto, gracias a la resistencia de nuestro pueblo,
Les aseguro que nosotros, a pesar de todo, a pesar del sufrimiento, a pesar de la matanza diaria, nunca hemos perdido la esperanza. Vamos a seguir resistiendo mientras nuestro pueblo en Palestina nos da esperanza todos los días, da un gesto de esperanza, da un gesto de amor, de humanidad, y hoy en día Palestina representa, puso al mundo ante un espejo qué humanidad compartida queremos, qué mundo queremos, y los palestinos reivindican un buen futuro, un futuro mejor, donde todos podemos vivir en paz, en armonía, donde todos seamos iguales, donde no hay discriminación a base religiosa, nacional, color de piel, donde podemos aspirar para un futuro mejor para todos nosotros. Les agradezco otra vez realmente desde este lugar. Gracias por estar. Solo el hecho de escucharme, eso nos da una esperanza de que el pueblo palestino no está solo de estar aquí un día como hoy para escuchar a un palestino. Me da esperanza a mí, da esperanza al pueblo palestino, y aseguramos que el pueblo palestino escucha esto y de algún día lo devolverá con más fraternidad de parte nuestra. Muchas gracias, y seguramente los aseguro, tarde o temprano Palestina vencerá y Palestina será libre. Muchas gracias por todo. Cualquier pregunta, estoy a su disposición para que alguien si quiere intervenir, preguntar. Estoy para escucharlos, para poder responder cualquier inquietud que tienen o cualquier pregunta. Buenas noches, muchísimas gracias por toda tu aportación y enriquecimiento del conocimiento de lo que está pasando en Palestina. Al principio de tu charla has dicho que en realidad, que siempre corría la voz, la frase de que, que era un problema muy complicado el de Palestina, y sin embargo tú lo desmentías diciendo esto es algo que nos quieren hacer creer, pero en realidad es fácil, es muy fácil. Entonces me gustaría que nos pudieras aportar algo en relación a cómo se ve desde Palestina. Es decir, yo no sé, tú has dicho también que no habías estado nunca en Palestina, pero ¿cómo se ve desde las autoridades palestinas, representantes del pueblo palestino, una posible solución al conflicto? Porque sabiendo que más de 135 países, creo que son, en el mundo apoyan un Estado palestino, la creación, están por esa labor, ¿qué tiene que hacer el mundo, en cualquier parte del mundo, para que esto sea una realidad? ¿Y qué tiene que dejar de hacer para que no lo sea? Muchas gracias por tu pregunta. Realmente hasta el día de hoy 147 países reconocen a Palestina como un Estado. Sobre tu pregunta, realmente de lo que había dicho, que no es tan complicado como nos muestran, se trata de un proyecto colonial de asentamientos. El propósito está muy claro. Demografía, lo menos demografía palestina posible, con el control, con el más posible control de la geografía palestina. Es el propósito israelí. Cada vez el espacio que los palestinos controlan es pequeño. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Sí puede hacer. Lo que pasa, la pregunta es,
quiere hacer hoy. La comunidad internacional debe presionar a Israel, debe sancionar a Israel en lugar de premiarla, porque al no premiar a Israel está otorgándole impunidad, la lacra de impunidad, para seguir en esta amenaza. Obligar a Israel de la retirada de los territorios palestinos ocupados, cumpliendo el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas. Una forma que puede hacer el mundo, la sociedad civil puede adaptar el PDS, que es el boicot, desinversión, sanción contra Israel. Al estilo sudafricano, cuando hubo el régimen de apartheid sudafricano. Una iniciativa pacífica de presionar a Israel a cumplir con la ley internacional. Lamentablemente, gran parte de la comunidad internacional, llamada comunidad internacional, mira hacia el otro lado. Incluso algunos gobiernos europeos, mencionando en especial Alemania, apoyan claramente al Estado genocida de Israel hoy. Se puede comprender la culpa de Alemania sobre el Holocausto, la barbarie que se cometió contra los judíos en Europa, la aberración, el genocidio contra los judíos. Tienen esta culpa, pero ¿acaso se borra esta culpa a través de justificar otro genocidio, que es el genocidio israelí contra los palestinos? Y la pregunta es, ¿qué culpa tienen los palestinos? ¿Acaso son los perpetradores del holocausto? Fue Europa, no fue culpa nuestra. Entonces, sí, no se puede comprender posiciones como Alemania y otros países europeos en apoyo a un régimen de apartheid. Es doble rasero cuando optaron de combatir el régimen de apartheid de Sudáfrica, pero el apartheid israelí en Palestina no. Es doble rasero europeo. Y cuando tratan a la invasión rusa a Ucrania, tratan a los ucranianos que resisten esta ocupación, los tratan como héroes. ¿Acaso los palestinos no tienen el mismo derecho que los ucranianos a defender su tierra? Porque eso debería ser, porque es europeo, ojos azules y rubio y palestino. Yo tengo ojos verdes también, soy palestino. ¿Acaso por el color de piel? Entonces, este doble rasero europeo hay que ponerlo fin. Y basta de otorgar a Israel esta impunidad. Sin este apoyo europeo de Estados Unidos a Israel, no puede seguir cometiendo crímenes contra los palestinos. Es el momento de poner fin a la ocupación. No hay paz sin justicia. Y la justicia se logra a través, primero, poner fin a la colonización. No tenemos mucho tiempo para mostrar una niña palestina de 10 años, se llama Kansim, en una aldea palestina, rodeada de soldados israelíes. Fue arrestada solamente por llevar ovejas a pastorear en su tierra, porque esa tierra declarada zona militar. De un día a otro, un campo de cultivo palestino, un campo de olivo. Las autoridades de la ocupación lo declaran zona militar cerrada. Los palestinos no pueden acceder a cosechar las aceitunas. También nosotros competimos con España de la producción de aceite de oliva, que es milenario. Teníamos árboles de oliva que datan de 5.000 años de edad.
Y miren esto. En un caso, una colonia israelí, un asentamiento israelí, con la ayuda de los soldados, han arrancado raíz un árbol que data de 2000 años de edad para plantarla en un asentamiento ilegal en Cisjordania. Ese es el proceso de judaización de los territorios. También había un video donde un colono de Estados Unidos, ilegal en Jerusalén, entra a la casa de un alcohol, es famoso, Jacobo se llama, el colono, entra a la casa de los palestinos, de una palestina Mona, para ocuparla. Y le dice Mona, pero Jacobo, estás usurpando mi casa, es mi casa. Y él le responde, si no lo robo yo, alguien más viene a robarlo. Esta mentalidad de usurpación no es nueva, es desde la creación del Estado de Israel. Hay un cómico palestino, un comediante palestino, se llama Amer Zahar. Describe esta situación que ocuparon a Palestina, era como la tomaron amoblada, que los palestinos fueron expulsados, dejaron sus casas. Me acuerdo una cosa, una lleva a la otra. Me acuerdo una cosa, en Argentina vino una actriz a un acto nuestro en la embajada, donde nos contó que al principio de la creación del Estado de Israel, los judíos, el movimiento sionista organizaba visitas a los judíos a Palestina ocupada, Palestina ocupada. Entonces, y también para colonizar, para vivir ahí en lugar de los palestinos. Dijo ella, me tocó una casa de los palestinos que han sido expulsados de su hogar. Entré a la casa, vi la pava, no sé cómo le dicen aquí, la pava de tetera. La tetera todavía estaba en la cocina. Quiere decir, estaban haciendo el té cuando fueron expulsados. Dijo, eso me hizo una reflexión, que cómo voy a ocupar la casa de otros. No tengo derecho de hacerlo. Y nunca más me fui de Palestina ocupada, de Israel, me fui y nunca más volví. Y a partir de ahí hice una luchadora, una activista con los derechos de los palestinos, y es judía. Así que lo que nos acusan de antisemitismo o cualquier crítica al Estado de Israel o su política es una receta preparada antisemitismo. Yo digo, cuando era pequeño, como vivía en campamentos de refugiados, cuando nos bombardearon los israelíes, cuando éramos pequeños, ni siquiera decíamos que nos bombardearon los judíos, ni nos bombardearon los israelíes. Lo teníamos muy claro. Decíamos, nos han bombardeado los sionistas. Porque es la verdad. Y también para mostrar que nosotros sabemos. Pero es así, es que no puede acusar a cualquier crítica. Además, ya me parece este truco, lo que habló la ministra israelí, ya no tiene efecto. La gente sabe, no se puede chantajear más, no puede seguir con estas acusaciones. Bueno, ¿qué es la solución? La solución que la comunidad internacional todos presionamos. Y nosotros muchas veces decimos a los interlocutores europeos, nosotros no exigimos que dejen de ser amigos de Israel. No, pueden ser amigos de los israelíes y amigos de los palestinos, no es un problema. Pero, como dijo una vez nuestro presidente en una charla con la comunidad judía en Estados Unidos, dijo, si uno tiene un amigo borracho, hebreo, y lo deja las llaves para conducir el coche, no lo deja agarrar las llaves. Y eso, dijo,
tienen que aconsejar a Israel, pero ya el consejo no sirve con un gobierno tan extremista como este. Es la hora de poner fin a la impunidad israelí, a poner sanciones para que se siente Israel que la ocupación tiene precio, tiene costo económico, costo de sanciones. Esto va a seguir con sus políticas y no vamos a llegar a una solución. Nuestra aspiración es vivir en paz un Estado palestino junto al lado del Estado de Israel, en paz por el bien de nosotros, por el bien de nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y también por el bien y el mejor futuro para los hijos de ellos. Eso es nuestro deseo. Nosotros queremos vivir en paz como cualquier otro pueblo del mundo. ¿Saben que una niña palestina, una vez lo escuché, vivo en una aldea en Cisjordania, dijo: yo subo al techo de mi casa, veo el mar, se está muy cerca, pero nunca he estado en el mar porque por la ocupación las autoridades no dejan pasar a los palestinos acceder al mar a bañarse como cualquier otro. Entonces este es el apartheid, esta es la ocupación. Cuando nosotros hablamos teóricamente ocupación militar ilegal, pero la gente no lo relaciona con cosas prácticas. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es que una mujer va al checkpoint, no puede acceder al hospital, da a luz y muere en un checkpoint por no haber dejado a esta mujer llegar a la atención médica en tiempo. Eso es la ocupación. ¿Qué es la ocupación? Entra un ejército en plena luz del día a una escuela para generar terror, lanzando bombas de gas lacrimógeno para asustar a los niños. Esto pasa en nuestras escuelas en Cisjordania. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es demoler casas. ¿Sabes qué? En Cisjordania, especialmente en Jerusalén Oriental, este año han demolido 969 estructuras palestinas, solo por el hecho de ser estructura o una casa palestina. Incluso, mira esto, las autoridades de la ocupación obligan a los palestinos a demoler su propia casa. Sí, a ver, ¿tenemos tiempo para mostrar este video? Esta es la demolición de una casa de 5 pisos, y obligan a los palestinos a demolerla. Y si no lo demuele el palestino, lo obligan a pagar el costo de la demolición de su propia casa. Y justifican eso, el pretexto que está sin autorización. Es que nunca dan una autorización a un palestino. A un judío israelí sí le dan, e incluso sin autorización construye casas en tierras robadas palestinas. Voy a mostrarle. Aquí lo tengo el Jacobo. But you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else can steal it.
Ese fue en Sheikh Jarrah, en un barrio en Jerusalén Oriental, donde fueron amenazados de desplazamiento, desalojo forzoso. Esa es una mezquita en Cisjordania. Miren qué hace el soldado israelí. Tira bomba. Pero estoy buscando un video de Mira, esto es una niña palestina. Tenía examen en la escuela. Mira, este es un checkpoint, puesto de control israelí, interminable para llegar a su escuela. Y está estudiando en el camino. Eso es la ocupación. Y cuando hablamos, un señor palestino, entran los colonos terroristas armados y cortan los árboles de olivo. Esto pasa a veces diariamente en Palestina. Dice que me han cortado 300 olivos y vive de esto. Y el olivo no solamente son medios de vida para vivir, son orgullo, son memorias, Dice que hace 20 años lo está cuidando a su campo. Dice venían a la noche y lo han cortado. Lo ha plantado desde 2020. En 2000. Este es el video 2020. Entonces 20 años tiene. Este paso me gustaría. Es un niño en Gaza. Estaba muy hambriento, entonces uno de la agencia UNRWA le dio una taza de yogur. Y mira, compartió. Por más que hagan, no nos van a quitar nuestra humanidad y vamos a seguir sintiendo el amor hacia los animales, hacia nuestra gente, hacia el mundo entero. Eso es Palestina, es puro amor. No hay más lindo que terminar esta charla con un niño hambriento, está compartiendo su poco yogur con un gato o una gata, no sé. Voleu demanar alguna cosa més? Tancam aquí? ¿Te sembla bé? Pues muchas gracias por estar aquí, por tu testimonio, por tus palabras, por tu emoción. Gracias. Nos hemos emocionado también nosotros y gracias a todos vosotros por escuchar. Y la próxima, les aseguro, cuando termine eso, si hay posibilidad de traer baile folclórica palestina. Y también no solo puedo hablar política y hablar de eso, también bailo. Así bailamos juntos Dabki Palestina, se llama Dabki. Es milenaria, dicen que se trata de los cananeos
cuando también se desarrolló, se trata de golpear el pie mientras bailaban, se trataba de ayudar entre sí en construir los techos de cemento, entonces tenían que golpear allí y se generó el Dabke Palestina. Así también bailo, no solo hablo.